Bienvenidos, buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace es sobre los nombres de Dios. Este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre dos nombres de Dios. El nombre de Adonai y el nombre de Él. Adonai, su significado es mi Señor, mi gran Señor, y hace referencia a suprema autoridad de Dios. Adonai es de una raíz hebrea que significa gobernar y se refiere a un controlador soberano, señor, amo y dueño. Vemos aquí que Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Y si viésemos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, aparece más de 400 veces y se usa por primera vez en Génesis 15:2, que dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, ando sin hijo, y el mayordomo, dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eleazar. Si empezamos a entender la palabra Adonai, se traduce como Señor. En el Antiguo Testamento aparece con un significado del Señor, amo y maestro. Es respondido Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eleazar. Pero la palabra Adonai es el paralelo verbal para decir Yahvé, debido a que este término era muy sagrado entre los judíos como para ser pronunciado. Cuando llamamos a Dios Adonai, estamos diciendo que Él es nuestro maestro. Gloria a Dios, Él es nuestro maestro. Solo Él es digno y nadie más es digno. Él es digno de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. En este caso indica que Dios es el amo, Dios es el dueño de toda la creación y de toda la humanidad y de ti mismo. Adonai es la forma plural de la palabra Adón, que significa Señor y amo. De manera que también lleva otro implícito concepto relacionado con la Trinidad, que es un solo Dios, ¿verdad? Hablando en el plural, en tres personas. Y Adonai comunica la idea de Dios como Señor y amo y el dueño de todo. Y habla de la autoridad de Dios y de la posición que Él ocupa respecto a su pueblo. Él es quien puede recompensar a los que le obedecen y castigar a los que no le hagan lo que debe de hacer. Enseguida Moisés se inclinó hacia el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Esa es una oración que nosotros debemos de estar meditando y estar haciendo, reconociendo que dice este hombre Moisés: este pueblo es terco, pero perdona nuestra iniquidad, y él está dentro del pueblo y él se considera también como una persona que trae iniquidad. Y dice: perdona mi pecado y perdona el pecado de todo el pueblo y adóptanos como tu herencia. Y le dice y habla el Señor: mira el pacto que voy a hacer contigo. A la vista de todo tu pueblo empezaré a hacer maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives
verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. ¿No te gustaría también que Dios haga una obra grande en ti? En ese momento Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y empezó a adorar al Señor y le dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y el Señor le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y empezaré a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verán todo el pueblo en medio del cual estás tú, y la obra de Jehová, porque será cosa tremenda, dice, cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿No te gustaría que también Dios haga una cosa tremenda en ti, amigo, amiga, hermano, hermana? Para eso tú tienes que tener a Jesucristo en tu corazón, para que Él pueda hacer esa obra. Y por eso nunca debemos de olvidar que sin Adonai nada podemos hacer. Por eso debemos de estar permaneciendo siempre en Él y reconozcamos su señoría sobre nuestras vidas. Qué importante es eso. Qué importante es eso. De ahí es a donde entra el estudio del nombre de Dios, Él. Él, que es el significado, el fuerte. Él en hebreo significa el Dios. Él es el más poderoso que cualquier dios falso, porque hay cuantos dioses falsos, mentirosos. Y tienes que tener cuidado. Pero si tú estás con Dios, tú vencerás todos los obstáculos, porque Dios ya venció esos obstáculos. Pero de aquí debemos aprender que nosotros debemos de depender de Dios. La palabra genérica para Dios en los idiomas semitas significa Elá en arameo, Ilá en árabe, Ilú en acadio. Y en el Antiguo Testamento se usan en más de 200 veces para Dios. Los hebreos usaban un vocablo plural que se llama Elohim, que significa el nombre habitual de Dios. Si vemos conforme a la historia del nombre Él, es una voz usada para nombrar a Dios. Es emparentada con otras lenguas semíticas. Se desconoce su origen, pero ese ha querido relacionar con la voz hebrea alto. ¿Y quién está en lo alto? Nuestro Dios. Muy frecuente hallarlo en composición al final de muchos nombres hebreos. Si vemos la parte jeroglífico del nombre Él, lo puedes ver en Éxodo capítulo 15, versículo 2, cuando dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y así debes de estar orando. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, y este es mi Dios. Y sobre todo dice: yo te alabaré, Dios de mi Padre, y yo siempre lo enalteceré. Cuando habla de Jehová, aquí aparece por primera vez en la narración del Antiguo Testamento la forma abreviada del nombre de Dios, Ya. Ya. Se usa ocasionalmente en lenguaje poético debido al ritmo, y también como una terminación para nombres personales y aún toponímicos, como por ejemplo Abdías, Ocosías, Ezequías, Sedequías. Y dice su palabra: y yo
voy a alabar a mi Dios y yo lo alabaré. Estas palabras son la traducción de una sola palabra hebrea. Esta ilustra la concisa que es la poesía hebrea, que dice: Dios ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Números 23-22 dice: Dios ha sacado de Egipto y tienes fuerzas como de búfalo, le dice. Ciertamente con el propósito de que les sirvan con lealtad y con rectitud. Y cuando habla de búfalo, dice probablemente puede ser un buey en estado salvaje. Sin duda es un animal de gran fortaleza, de valor y de 2 cuernos. Pero en la palabra se traduce esta palabra hebrea con un término griego que significa un cuerno, pensando que se refiere al rinoceronte. Pero evidentemente los traductores no advirtieron que otros pasajes ya señalados hallaban de este animal como de 2 cuernos. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce en la oración pues que Jehová tu Dios es Dios. Y es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice, y eso será hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Él quiere en ti guardar ese pacto de misericordia. Pero solamente son a los que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra traducida fiel es un participio del verbo aman, del cual a través del griego tenemos la palabra amén. Tú debes decir: yo amo al Señor, amén. El verbo hebreo significa debemos de estar permaneciendo, apoyando, estar firme. Y debemos de tener aquí en nuestra mente una total confiabilidad en nuestro Dios. De ahí viene la misericordia. La palabra que no tiene equivalente exacto en el castellano, que refleja los conceptos de amor ardiente de nuestro Dios, ese deseo ferviente, ese deseo de bondad desinteresada, esa gracia y ese favor y misericordia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Esto representa la cumbre de la abnegación tanto en Dios como en el hombre. La palabra amor, dice, va a seguir hasta las 1000 generaciones. Y el significado equivalente es siempre. Y aquí viene la referencia hacia las multitudes a través de la historia que han entrado en la relación de su pacto. Si vemos este nombre, él se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel, Ira, él, el que lucha con Dios. Betel, él, que significa casa de Dios. También en el nombre de Eliseo, Iseo, que es Dios, es salvación. La palabra él es la palabra más común en el mundo semítico para Dios. Y la palabra árabe, ¿verdad?, tiene la misma raíz. Esta palabra que se usa para Dios en la antigüedad en todo el oriente significa Ul, que es igual a ser fuerte, derivados del fuerte, el líder, el Señor. Es un nombre de Dios que expresa el poder y la superioridad de Dios en relación con el hombre. ¿Y qué importante es esto? Porque el hombre y el nombre de Dios
es poderoso. Y no hay superioridad del hombre hacia Dios y de su creación, porque Él es el creador de todo. Un consejo quiero darte en este momento. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es de Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Le invitamos al Centro de Fe Tultitlán. Serán muy bienvenidos. Estamos ubicados en la calle de Francisco Villa número 10, en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. Nuestro CP es 54948. Los esperamos todos los domingos a la 1:30 de la tarde y reciban muchas bendiciones. También nos pueden estar viendo, oyendo y siguiendo en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se suscribiesen y nos dieran realmente qué les pareció esta palabra. Y lo puedes hacer por medio del enlace de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Y sobre todo me gustaría que siguieran estos estudios de los nombres de Dios en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y tengan y reciban muchas bendiciones cada uno de ustedes. Bendiciones.